Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar de nuevo. Bien, démosle unos minutitos para que terminen de incorporarse los demás compañeros para que nos quedemos donde habíamos estado trabajando. ¿Está bien? Bueno, hay poquito. Hoy fue bastante reducida la asistencia. ¿Será que algunos están enfermos o qué habrá pasado? Ya entré. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, profe. Perdón por entrar hasta ahorita. Bueno, déjenme pasar lista. Me hacen el favor, chicos, y encienden las cámaras, solamente para pasar lista. Por favor. Mientras más rápido lo hagamos, más rápido salimos de esto y empezamos ya con el contenido para aprovechar el tiempo. Entonces, tal vez me aceleran un poquito eso. Enciendan las cámaras, por favor. Jacibe, Jorge, Natalia, Eduardo Trejo, José Roberto. Después la apagan. Solamente es para pasar la asistencia. Bien. Ana Sofía, no ha ingresado. Andrea Lisset. Presente. Profe, yo ya ingresé.
Ana Sofía. Sí, Perdón, déjeme ver, sí. Pero en la primera hora no estuvo. Sofía, ¿en cuál, profe? en la hora anterior. La hora anterior ahí, creo que no estuve, profe. Sí, porque no le pasé lista, solamente ahorita en la segunda. Ok, perfecto. Astrid Castillo. Oscar, Oscar. Ey, Astrid Castillo. Oscar Daniel. ¿Vas por otra cama? No está. Vamos a ver, con los poquitos que tenemos, tengo aquí a Samet, Carlos Samet. Tenemos a Claudia Matamoros. Claudia Matamoros. Tenemos a su nombre, hijo. El que tiene el nombre de, bueno, no, tenemos Ana Sofía, tenemos a José Roberto. ¿Y profe de qué hablaron, pues? Del mismo tema. ¿Qué dijo? Hemos avanzado, le digo. José Roberto Ah, Saldívar. Ya le voy a explicar ya. ok. Claudia. Jorge Marchante, va. Perfecto. No le sabía el nombre. Es que como estaba otro nombre en su perfil, Jorge. Es que fue por la reunión de ayer de los padres que mi mamá me Sí. metió. Vamos a ver. Jorge Humberto Marchante. Ya está Claudia, Jorge, Ana Sofía, José Roberto, Eduardo Trejo. Vamos a marcar Eduardo Trejo. Tenemos Natalia Lagos. Jorge Cáceres. Profe, Dígame. yo en la primera hora no pude entrar porque el internet se había caído. Sí. Andrea Paz. Ya está. Tenemos a Jacibe y a Luis Alfredo. Luis Alfredo. Hernán Bonilla y Astrid. Bien, los que están conectados ahorita, solamente para recapitular. Tenemos a Ana Sofía, Andrea Paz, tenemos a Astrid, tenemos a Claudia, tenemos a Jacibe, tenemos a Natalia. De los varones, Carlos Samet, Eduardo Trejo, Enán, Jorge Humberto Marchante, Jorge Luis Cáceres, José Roberto y Luis Alfredo. ¿Faltó alguno que no mencioné? Yo, profe, Benilda. Benilda, perfecto. Vamos a anotarla. Benilda. Vamos a ver. Perfecto. No faltó nadie, ¿verdad? Que no haya mencionados. Bien, vamos a continuar viendo. Recuerdan que estábamos viendo lo que era el video, ¿verdad? Sobre lo que era la megafauna. Entonces, lo voy a volver a colocar para que lo vuelvan a ver desde el principio y de esa manera pues lo tengamos completo y analicemos ya, sigamos analizando pues lo que hemos estado debatiendo desde la primera hora en relación a lo que es la primera etapa. Recuerden que estamos todavía en la primera etapa.
No se escucha. Pueden ver y escuchar el video perfectamente, ¿verdad? Escuchar no, profe, pero verlo sí. Ah, bueno. Se escucha. Por eso les digo, siempre cuando algo no anda bien, dígame pues, porque imagínense que yo no sabía. Entonces dígame, profe, fíjese que no se escucha el video o está, y es que se me había olvidado compartir sonido de la computadora. Hoy sí. Era exageradamente grande, o mejor dicho, de tamaño, un término que... Megafauna. Seguramente un término que... Hoy sí, ¿verdad? ¿Escucharon bien? Sí, profesor. Sí, profe. Vaya, Hoy sí, profe. está bien. es usado comúnmente para definir a todas aquellas bestias que vivieron en el pasado cuyo tamaño era exageradamente grande, o mejor dicho, de tamaño colosal respecto a los animales que hoy en día habitan el planeta. Si te lo preguntas, no, esto no incluye a los dinosaurios, tranquilo. Vamos pues con las 8 bestias colosales o megafauna que existieron y debes conocer. Empecemos. Número 8. Seguro te suena por ser muy parecido al armadillo de hoy en día, y es que es pariente de este. El gliptodonte fue un herbívoro que llegó a medir 3 metros de largo y 1,5 metros de alto, pesando más de 1 tonelada. Se dice que vivió hace 2 millones de años y se extinguió hace 10.000 años. Este armadillo de tamaño colosal tenía un gran caparazón exageradamente duro y grande, el cual le servía para defenderse de depredadores como el esmilodón, del que hablaremos a continuación. Número 7. Se trata del mayor género de animales felinos del planeta, apodado el dientes de sable. El esmilodón fue una bestia que vivió hace entre 2,5 millones de años hasta 9.600 años en praderas y sabanas, llegando a pesar más de 400 kilogramos, midiendo 3 metros de largo y obviamente era un felino totalmente carnívoro. Se sabe que su forma de cazar era idéntica a la forma de cazar de los leones de hoy en día, siendo una especie muy temida en la megafauna norteamericana del pasado. Número 6. El Asmotherium, conocido como la bestia de la llanura siberiana, fue un mamífero que vivió en Asia y Rusia hace 10.000 años. Este rinoceronte gigantesco llegó a medir 6 metros de largo y 2 metros de altura, pesando más de 5 toneladas, y es famoso por el gran cuerno gigantesco que tuvo, el cual le sirvió como mecanismo de defensa contra otras especies animales. Se dice que todas las leyendas y fábulas acerca de la existencia de los unicornios nació a raíz de esta bestia colosal. Número 5. Este espécimen tenía un gran parentesco con el camello de hoy en día y vivió hace 4,9 millones de años hasta hace 300.000 años. El Titanotilopus era conocido por tener unos largos dientes caninos superiores y un menor tamaño de huesos lacrimales, lo que lo hacía ser muy parecido al camello de hoy en día, pero con una clara diferencia mucho más exagerada: su tamaño, ya que esta bestia medía 3,5 metros de altura desde las patas hasta su lomo. Todo un titán. Número 4. Vivió en Asia Central hace entre 45 y 35 millones de años y tan solo se ha encontrado una única especie de este tipo al hallar un cráneo de este en Mongolia en 1923. El Andriosarchus era un mamífero que era carnívoro y pudo haber medido 3,4 metros de largo y 1,8 metros de alto, siendo considerado un depredador muy fiero y respetado en el mundo antiguo. La verdad, no quisiera cruzarme con una bestia de estas nunca en mi vida, no por miedo a este, sino porque era demasiado feo. Número 3. Con certeza se trata del tipo de pez más grande que ha existido nunca, el famoso megalodón. Este tiburón colosal fue una bestia que vivió entre los 28 millones de años y los 1,5 millones de años atrás. Fue el amo y señor de los mares y uno de los mayores depredadores de todos los tiempos. Llegó
llegó a medir 20 metros de largo y 5 metros de altura, pesando más o menos 30 toneladas. Todo un titán de los mares, ya que era carnívoro. Imagínate si era grande que se podría haber comido a una persona de tan solo un bocado. Número 2. El perezoso gigante terrestre, el Megatherium. Su tamaño era tan abismal que llegó a medir hasta 8 metros de alto al poder erguirse sobre sus patas traseras. Se sabe que era un animal omnívoro, teniendo una gran preferencia por los vegetales, y llegó a pesar más de 6 toneladas, por lo que su gran debilidad era su lentitud, ya que era más lento, inclusive que los elefantes de hoy en día. Así que si hubieses tenido que huir de él, inclusive andando, no hubieras tenido ningún tipo de problema. Número 1. Mamut, pariente de los elefantes. Es seguro el animal extinto más conocido gracias a los especímenes congelados que hay conservados sobre este. El mamut era una especie adaptada al clima extremo de la edad de hielo y llegó a habitar tundras y taigas. Vivió hace entre 150.000 años hasta hace 3.700 años y era totalmente herbívoro. Pesó más de 6 toneladas y llegó a medir 5 metros de largo y 3 metros de altura. Sus poderosos colmillos eran un problema muy grave para aquellos humanos cazadores que convivieron con este. Y esto ha sido todo. Como siempre, déjame tu... Muy bien. Vean cómo en primer lugar era el tipo de ambiente al que estaban sometidos lo que eran estos primeros pobladores, al tipo de animales también. Por eso les dejé este espacio para colocarles ese video para que ustedes hicieran una idea de qué era la megafauna. Y ahí ustedes pudieron constatar que lo que era la megafauna constataba de lo que eran ese tipo de animales. No sé qué lograron observar en relación a lo que son este tipo de animales. Hay no sé, algo que todos tienen en común. No sé si alguien lo pudo lograr observar. Vamos a ver. Todo Gran era- tamaño. Vamos a ver. José Roberto, ¿verdad? Vamos a ver, José Roberto, ¿qué me dijo? Todos eran mamíferos. Exacto. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otra cualidad Todos, observaron? todos vivían en la era de hielo. Bueno, la Ah, mayoría. bueno, muy bien. Ujú. ¿Qué otra cualidad? Su gran tamaño. Ujú. Muy bien, Marilyn. Que la mayoría eran carnívoros. Habían algunos omnívoros también. Habían algunos también que solamente consumían plantas. Si ustedes ven, pero muy bien, hijo. Si ustedes ven, había una cualidad que casi todos eran peludos. ¿Se han fijado? ¿Se fijaron en el video? Ah, sí, cierto. Casi todos eran, bueno, habían algunos que no, porque el megalodón ni el clictodonte no. Pero casi los demás tenían esa cualidad, eran peludos porque ellos, acuérdense de que es un principio básico de la evolución, de la adaptabilidad. El hecho de que la especie tiene que adaptarse a las condiciones del medio físico. Es un proceso de evolución natural. Entonces, obviamente que ellos tenían que adaptarse a esas condiciones de frío extremo. Por eso habían desarrollado esos pelajes con la intención de protegerse del frío. Recordemos y que no se nos olvide que en esta etapa, en lo que es la primera etapa de cazadores y recolectores, estábamos inmersos bajo lo que era la edad de hielo que les había explicado, o lo que era la glaciación. Veo que hay algunos nuevos. Los que no les he pasado lista, vamos a ver los que vienen entrando. Por ejemplo, tengo Profe, aquí sale Anaú. Dice de que no le sirve el audio. eso vi en el mensaje, sí.
Pero ¿cómo? ¿Él no puede hablar o él no nos puede escuchar a nosotros? Es que él la puede escuchar, pero él no puede hablar. Ah, bueno, muy bien. Voy a colocar la asistencia, Nahum. ¿Quién más? Vamos a ver alguien que ingresó. Ahorita en el transcurso que estaba el video, tengo a, creo que Natalia, ¿verdad? No, la talla ya estaba. Ya la había anotado, ¿verdad? Perfecto. Glinis, veo que Glinis ingresó ahorita en el transcurso. ¿Quién más ingresó? Vamos a ver. Jorge Cáceres ya estaba, ¿verdad? Sí, ya, bien, ya lo había anotado. Entonces, Benilda, yo creo que Benilda ya la anoté. Sí. Entonces, esas eran las condiciones, jóvenes. Por eso, esa era la intención de colocarles ese video. Ahora vamos a analizar y vamos a continuar analizando lo que son esos elementos que están inmersos en lo que es esa etapa. Les había explicado que, pues, bueno, esta etapa, pues, fue una etapa de un lento desarrollo cultural. Las personas que se dedicaban a la caza y la pesca en relación a la caza, pues los tipos de animales que cazaban, pues eran estos, los relativos a lo que eran los de la megafauna. Entonces, vemos de que en la segunda etapa, nos vamos a ubicar en la segunda etapa, vemos que en la segunda etapa es la de agricultores incipientes, hace 7000 años antes de Cristo. Pero vean algo, jóvenes, en esta etapa ocurre un hecho natural que fue el que vino a marcar realmente prácticamente lo que es uno de los mayores acontecimientos en la historia de la humanidad. Este hecho natural estuvo vigente en la primera etapa. Vamos a ver si son perceptivos. ¿De qué hecho natural les estoy hablando? De cultivar la agricultura. Natural, Mm, natural. ¿Cuáles eran las características medioambientales de la primera etapa? Frías. Ah, muy bien, frías, porque en la primera etapa estaba la glaciación. Entonces, vemos de que se comienza a dar un fenómeno natural. Este fenómeno natural consistió en que la glaciación comenzó a ceder. Es decir, las masas polares comenzaron a retirarse más al norte. Vamos al mapa para que me puedan comprender. Si ustedes ven, al principio, durante la primera etapa estaba vigente la glaciación, como les había explicado, que eran masas de hielo que llegaban prácticamente, que cubrían casi todo Canadá y parte de Estados Unidos. Y que prácticamente la mayor parte del año pues permanecían en esas condiciones de frío perpetuo. Pero resulta que se comienza a dar pues un fenómeno natural y es el hecho de que comienza a finalizar la glaciación. Cuando comienza a finalizar la glaciación, el hielo comienza a retroceder y prácticamente se va acuartelando más al norte. Está liberando más espacio. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Este proceso no se dio de la noche a la mañana. Es decir, un día estaba frío y al siguiente día comenzó a derretirse. No, esto duró cientos de años. Fue un proceso gradual y lento, pero de una u otra manera generó impacto. Porque recordemos que habían especies de animales que estaban adaptadas para las condiciones de frío y que habían evolucionado para poder convivir y adaptarse a ese medio natural.
Recordemos el principio básico de la evolución, la adaptabilidad, lo que viene haciendo lo que es la selección natural, la teoría que dice o que plantea Charles Darwin. Entonces, cuando comienzan a generarse temperaturas más cálidas en las zonas donde el frío va retrocediendo, eso le genera un impacto para este tipo de animales porque ellos estaban adaptados al frío. Algunos no se adaptan y pues terminan desapareciendo, sumado a la caza por parte del ser humano. Recordemos que al disminuir las poblaciones de animales, estos comienzan a escasear. Al escasear, prácticamente este recurso comienza a ser más difícil de conseguir para los seres humanos de ese tiempo. Por consiguiente, la cacería pues termina de extinguirlo. El hombre entonces, o el ser humano mejor dicho, se ve en una encrucijada. Y la encrucijada es que ya ellos ya no tienen acceso a esa fuente permanente de alimentos que antes tenían. Y es ahí donde comienzan, en lo que es su balance alimentario, a consumir más alimentos de origen vegetal. Ya comienza a disminuir el consumo de alimentos de origen cárnico. La dieta cárnica comienza a disminuir. Ese preciso momento, ese escenario donde ya pues el ser humano ya comienza a darle mayor importancia a los alimentos de origen vegetal, él se da cuenta que debe de trasladar esos alimentos. Si por ejemplo los encontraban a los alrededores, ya él necesita trasladarlos a un lugar para poder tenerlos ahí y de esa manera poder tener acceso permanente a ellos. Es ahí cuando se da la agricultura. La agricultura prácticamente es un momento fenomenal e histórico en lo que es la evolución histórica de la humanidad. Y prácticamente cuando se da lo que es este acontecimiento es que comienza la segunda etapa, 7000 años antes de Cristo, la etapa de agricultores incipientes. Entonces, la agricultura vino a ser prácticamente como el resultado o la respuesta del ser humano a lo que estaba viviendo en ese tiempo. Eso, más que todo. Ahora, con la invención de la agricultura, trajo consigo otra serie de hechos o acontecimientos también. Y es el hecho que el ser humano, al tener ahí permanentemente su alimento, ya no se ve en la necesidad de andar buscándolo fuera de su lugar donde está viviendo. Entonces el hombre comienza a sentarse. Se dan lo que son los primeros asentamientos permanentes, que son las formas primitivas de lo que son las aldeas. Es ahí donde finaliza el hecho de que el ser humano era nómada y que ahora pasa a ser sedentario. Ya no tiene que andar, el ser humano ya no tiene que depender de lo que le ofrecía la naturaleza. Si encontraba poco o si encontraba nada. Él ya produce sus alimentos. Y el hecho de producir sus alimentos también sienta las bases para lo que son las primeras formas de una civilización. Pero aunque todavía hace falta, pero igual, son por decirlo así las raíces ya. Lo más remoto. Entonces, esta etapa fue de gran importancia para nosotros. El hecho de que hayamos encontrado el dominio de la agricultura.
Veamos lo que dice un parrafito acá. Vamos a ver. Natalia Lagos. Tal vez me lee, Natalia, lo que es este parrafito que está acá. Mire, agricultores incipientes. Natalia. Natalia. Eso es a lo que yo me refiero, miren, jóvenes. Yo lo puedo leer si quiere, No. profe. Yo le voy a darle su tiempo, Ana Sofía, pero quiero que lo lea Natalia. ¿Saben por qué estoy Ok. haciendo esto? Porque hay muchos que solamente dejan encendida la cámara y se van y hacen y no están en la clase. Y no se trata de eso. Y óigame bien. Voy a hacer preguntas hacia al azar y voy a escoger nombres al azar para que tal vez me lean una cosita o que hagan algo. ¿Nos puede escuchar, Natalia, o tiene un problema técnico? Recuerden que la participación se está evaluando y hay un puntaje en juego. Y no puedo hacer yo, profe, leer ahí. Es que yo sé que ustedes están ahí porque ustedes participan. Luis Alfredo, vamos a ver. ¿Me puede leer lo que le había encomendado a Natalia? Sí, profe. Permítame, voy a compartir pantalla. Hoy sí, ¿puede ver bien el párrafo? Sí, Lo que tengo iluminado ahí. Vamos a ver, léalo. a partir de este periodo finaliza la glaciación, por lo que esto afecta a la megafauna adaptada al frío. Esto provoca la extinción de estos grandes animales que eran en parte fuentes de alimentos de la población. Las condiciones calidad aptas para el cultivo, sumada a la reducción de la dieta, o qué es lo que dije ahí, pero que no leo bien. Dieta cárnica. Dieta cárnica hizo que el ser humano identificara el consumo de los alimentos. Profe, no leo bien. Casi no miro. Permítame, le voy a aumentar el zoom. Permítame. Se me fue, agricultor incipiente. Ahí está. ¿Hoy sí puede ver mejor? No, después de alimentos, ¿qué sigue? Consumo de alimentos De origen vegetal. de origen vegetal, surgiendo así el origen de la agricultura. Muy bien. Vamos a ver, octavo C. Entonces, vean lo que nos mencionaba. ¿Su nombre, hijo? Del que acaba de leer, Sí, ¿el nombre suyo cuál es? Luis Alfredo Méndez. Miren lo que nos decía Luis Alfredo sobre lo que es la etapa de agricultores incipientes. A partir de este periodo finaliza la glaciación, por lo que esto afecta a la megafauna, adaptada al frío, lo que habíamos dicho al principio. Esto provoca la extinción de estos grandes animales que eran en parte fuente de alimento de las poblaciones. Las condiciones cálidas aptas para el cultivo,
sumado a la reducción de la dieta cárnica, hizo que el ser humano intensificara el consumo de alimentos de origen vegetal, surgiendo así el origen de la agricultura. O sea, este fue un acontecimiento, este fue el mayor acontecimiento que se dio en este periodo. Obviamente que el fin de la glaciación, pues, trajo tanto cosas positivas como negativas. Positivo en el sentido de que le permitió al ser humano tener acceso a un clima más cálido para que florecieran más los cultivos. Porque practicar agricultura en condiciones de frío extremo es casi, o sea, por no decir imposible, pues, no se puede. Porque quizás los tipos de especies que están adaptadas al frío no son comestibles o no son aptas para el consumo. Entonces, eso fue lo que sucedió. Eso fue prácticamente lo primordial de lo que es esta etapa. Vamos ahora al preclásico. En el periodo preclásico, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver. Jacibe, necesito que me lea aquí, mire lo que dice el preclásico. ¿Cuál, profe? Esto, vean. Pueden ver la diapositiva, ¿verdad? A mí me sale... Ah, ya que me salió. Ya le salió, ¿verdad? Lo que tengo iluminado, hija, léalo. En esa etapa las poblaciones crecen y se asientan en las primeras sociedades sedentarias. Debido al dominio de la agricultura, surgen las Hagamos primeras... una pausa ahí. Disculpe. Hagamos una pausa ahí. Después le doy la palabra para que continúe leyendo. Pero veamos esta parte que nos dice. Escuchen bien. El sedentarismo prácticamente se termina de completar debido al dominio de la agricultura. En este periodo entonces prácticamente surgen las primeras formas primitivas de aldea, antecedidas por lo que había pasado en la etapa anterior. Vamos así, continúe leyéndome solo lo que tengo iluminado. Surgen las primeras formas de organización social como los cacicazgos. Está bien. Muy bien. Vean lo que nos dice Jacibe. Aquí voy a hacer una corrección. Ya en esta etapa específicamente es cuando se da ya el primer indicio de organización social. En la etapa de cazadores y recolectores y de agricultores incipientes, eso todavía no se daba. Recordemos que en ese tiempo solamente estaban vigente lo que era la división natural del trabajo. Pero ya en lo que es el preclásico, ya comenzamos a ver las primeras formas de complejidad social, donde el ser humano ya establece lo que son las bases para organizarse socialmente. Esta forma de organización social, como lo que es los cacicazgos, prácticamente es donde establecen la figura de una persona que tiene el título de cacique y que pues prácticamente viene a ser como el líder de la comunidad. Obviamente que para poder acceder a esta condición se tenía que ser una persona de bastante experiencia en la comunidad, de bastante respeto, y este título generalmente pues se lo atribuían a los ancianos. Ahora, en este periodo se da otro fenómeno o más que todo otro hecho, por decirlo. Y es que también las sociedades que se asientan y que comienzan su desarrollo, ese desarrollo comienza a aumentar paulatinamente, poco a poco. Los poblados comienzan a aumentar poblacionalmente. Comienza a haber un aumento de la población. Este aumento de la población viene a generar
que cada una de las poblaciones comiencen a dar los primeros indicios de lo que son las primeras formas de civilización. Y es ahí donde caemos